La otitis externa, vamos a tener la otitis externa localizada, la otitis externa difusa y la otitis externa maligna. La otitis externa localizada, vamos a observar que se va a formar generalmente como una foliculitis. Alrededor de un folículo se va a producir un absceso por el patógeno Staphylococcus aureus. ¿Ok? La clínica es una inflamación, pero una inflamación localizada, generalmente en el tercio externo. ¿Ok? Que te puede generar además otorrea, que puede tener el paciente signo de trago positivo. Signo de trago positivo, doctores, se encuentra en todas las otitis externas. Vamos a encontrar signo de trago positivo. El tratamiento de esta otitis externa localizada va a ser con mupirocina o el ácido fusídico, o también se puede dar antibióticos por vía oral o por vía tópica. ¿Ok? Por vía oral puedes dar amoxiclácido clavulánico, por vía tópica también. Y recuerda, si es que el germen es el más frecuente, Staphylococcus aureus, puedes dar dicloxacilina, ¿no? En la otitis externa difusa, el patógeno viene a ser la pseudomona, ¿ok? La pseudomona. En el contexto, acuérdate de pacientes que van a la piscina generalmente, te van a contar en tu caso clínico, ¿no? En la clínica una inflamación, pero es una inflamación ya de todo el conducto auditivo externo. En la otitis externa localizada era en el tercio externo. En la otitis externa difusa es todo el conducto auditivo externo. Te va a generar otorrea y signo de trago positivo. El tratamiento con ciprofloxacino, 500 miligramos cada 12. Y la otitis externa maligna, también ocasionado por la pseudomona, ¿ok? Y te van a contar, doctores, en el contexto de un paciente que es inmunosuprimido, un paciente que es diabético o un paciente anciano. La clínica que te va a presentar también es inflamación, necrosis, otorrea, signo de trago positivo. Acá lo más importante que debes recordar es la necrosis, que es característica de la otitis externa maligna. El tratamiento, acá ya tienes que hospitalizarlo al paciente, es un tratamiento sistemático. ¿Ok? La otitis media aguda me van a contar de un típico caso de un paciente lactante que viene con rinorrea, congestión nasal, tos seca persistente, un cuadro respiratorio superior previo, ¿no es cierto? Y luego de 3 días el paciente presenta bruscamente, está irritable, con llanto persistente, se coge la oreja derecha al parecer por el dolor. Entonces, ¿cuál viene a ser la epidemiología de la otitis media aguda? Lactantes menores de 2 años, lo más frecuente que vamos a encontrar. ¿Y cuál viene a ser la causa? Si es que hablamos de virus, el virus sincitial respiratorio para influenza. Pero ¿qué te han preguntado las bacterias? Causa más frecuente de otitis media aguda bacteriana, en primer lugar el neumococo. En segundo lugar el Haemophilus influenzae y en tercer lugar la Moraxella catarrhalis, al igual que una sinusitis aguda. La historia clínica que te van a presentar en una otitis media aguda es un proceso respiratorio previo y luego de 2 a 3 días el paciente cursa con otalgia o se muestra irritable, porque un niño, ¿no es cierto?, de 1 año, un niño de 6 meses no te va a decir que le duele el oído, entonces se va a tocar el oído, se va a mostrar irritable, le tomas la temperatura, va a estar con fiebre. Le observas una membrana abombada. Entonces, ¿con qué haces el diagnóstico? El diagnóstico de elección se hace con una otoscopía neumática. Este es el de elección. ¿Y qué vamos a observar? Una membrana timpánica abombada, nivel hidroaéreo. O también vamos a encontrar opacidad del tímpano. El triángulo luminoso de Pulitzer no lo vamos a observar. El tratamiento de la otitis media aguda es con analgesia más amoxicilina. La analgesia se da, generalmente son los antiinflamatorios no esteroideos, la amoxicilina 50 miligramos kilogramo dosis y luego esperas 48 a 72 horas. Si es que no responde, se considera que el tratamiento ha fracasado. Y si es que el tratamiento ha fracasado, ¿qué le tienes que sumar? Ácido clavulánico. Entonces le das amoxicilina más ácido clavulánico. ¿A qué pacientes tratas? A los menores de 2 años le tratas a todos, ¿ok? A los mayores de 2 años, si es que se muestra que está bien el pacientito, ¿ok?, le das o le haces observación. Y si es que el pacientito se muestra que se encuentra mal, ¿ok?,
a este paciente le das antibiótico, pero a todos los menores de 2 años, a todos ellos le das sin excepción tratamiento antibiótico. Las complicaciones de la otitis media aguda van a ser intratemporales y van a ser intracraneales. Las intratemporales, lo más frecuente, una mastoiditis aguda, eso es lo más frecuente, una laberintitis además. La intracraneal, el cual viene a ser la más frecuente, una meningitis aguda. El paciente viene con cefalea, viene con rigidez de nuca, viene con fiebre. ¿Ok? Una meningitis. O también puede ser que te dé una complicación de un absceso cerebral, donde el paciente puede tener convulsiones. ¿Ok? Cuerpo extraño. El cuerpo extraño va a ser ocasionado por varios tipos, orgánico, inorgánico, animados, ¿no es cierto? Este cuerpo extraño, ¿dónde se va a localizar con mayor frecuencia? A nivel del istmo. Y ese istmo se va a localizar entre la parte ósea y la parte cartilaginosa, acá. En ese nivel, a nivel del istmo, se va a obstruir. Que pueden ser de varios tipos, ¿no es cierto? Orgánicos, inorgánicos, animados. ¿Cuál viene a ser la clínica, por lo tanto, de este paciente? Una sensación de ocupación del espacio del conducto auditivo externo. El paciente puede tener una hipoacusia de conducción o transmisión, puede tener otodinia o una otalgia leve, o también puede tener una tos que se denomina el signo de Arnold, no por el nervio que se va a encontrar a ese nivel, una tos. El diagnóstico vamos a hacerle con una otoscopía al paciente. Entonces vamos a tener cuerpo extraño, orgánico, inorgánico o los animados, que son los animales. ¿Ok? Entonces, los orgánicos, por ejemplo, tenemos el maíz, el frijol, la alberja, el garbanzo, las pepas, es decir, son semillas. ¿Ok? Cuerpo extraño por semillas. Por lo tanto, el cuerpo extraño por semillas se debe hacer una extracción con cureta o con pinzas. ¿Ok? Una extracción instrumental. No se debe irrigar, doctores. ¿Por qué? Porque imagínate cualquier tipo de semilla que haya, ¿qué va a hacer? Hace turgencia, entrada de agua. Por lo tanto, crece la semilla. Por eso es que está contraindicado irrigar en estos pacientes que tienen un cuerpo extraño por semillas. Puede ser un cuerpo extraño inorgánico, por ejemplo, por esponjas, por algodón, ¿no es cierto? Por canicas, por monedas, por aretes, ¿no es cierto? Por generalmente hisopos que se pueden estar metiendo estos pacientes con la intención de limpiar el conducto auditivo externo, se puede quedar dentro. Entonces son cuerpos extraños inorgánicos. Y acá el tratamiento sí es con lavado de oídos. Lo que se debe hacer es lavado de oídos y sacar por presión. Está contraindicado este lavado de oídos cuando el paciente tiene perforación de tímpano. ¿Ok? La segunda opción es una extracción instrumental. Cuando se trata de cuerpos extraños, de animales o animados, por ejemplo, cucarachas, mariposas, gusanos, como observamos acá, una hormiga, garrapatas, moscas, etc. ¿Qué es lo que se debe hacer primero, doctor? Es matar al insecto o anestesiar al insecto. Con glicerina, lidocaína al 1-2%, aceite mineral, se tiene que paralizar primero al insecto y luego se debe hacer una extracción instrumental. Entonces, lo más importante que debe recordar de cuerpo extraño en el conducto auditivo externo es el manejo, doctores. El manejo de las semillas, extracción instrumental, no se irriga. Manejo del cuerpo extraño inorgánico, en primer lugar, lavado, y puedes optar por una extracción instrumental, pero lavado, por presión. Y en los cuerpos extraños animados por animales, lo primero que debes hacer es matar al insecto, anestesiar al insecto, paralizar al insecto. ¿Con qué? Con glicerina, lidocaína, aceite vegetal, y luego recién extraerlo. ¿Ok? Está contraindicado irrigar, ¿no es cierto? Porque al momento de irrigar, estos animales, ¿no es cierto?, pueden adquirir mayor movilidad y pueden perforar el tímpano. Por eso lo primero que se debe hacer, doctores, es anestesiar el insecto.
el vértigo tenemos dos tipos, ¿no es cierto? Tenemos un vértigo central y tenemos un vértigo periférico. El vértigo central es ocasionado por cualquier problema a nivel del sistema nervioso central, tumores, etcétera, ¿no es cierto? El vértigo periférico por causas que se ocasionan a nivel del oído. Y dentro del vértigo periférico tenemos el vértigo paroxístico posicional benigno, la neuritis vestibular y el síndrome de Meniere, que hablaremos comparando cada uno de estos. El vértigo posicional benigno, lo más frecuente es de causa idiopática, eso es lo más frecuente, o también ocasionado por los llamados otolitos. ¿Y dónde se ubica principalmente estos otolitos? A nivel del canal semicircular posterior. Esa es su localización más frecuente, ¿ok? La neuritis vestibular también, la causa frecuente suele ser idiopática, pero te va a contar que el paciente viene luego, va a tener esta neuritis vestibular luego de un cuadro gripal, un postviral. En el síndrome de Meniere, idiopático es lo más frecuente, y también el hidrops endolinfático, no lo olvides, porque es acumulación de linfa básicamente en el síndrome de Meniere, ¿no? La presentación del vértigo paroxístico posicional, crisis repetidas de vértigo que son posicionales. ¿A qué se refiere que son posicionales? Que se van a desencadenar generalmente con el movimiento de la cabeza. La neuritis vestibular son crisis únicas y el síndrome de Meniere son crisis repetidas, recurrentes. La duración, esto es lo más importante que debes ver en tu pregunta, doctores. La duración del vértigo paroxístico posicional benigno suele durar segundos nada más. Y tú lo puedes desencadenar ese vértigo con la llamada maniobra de Dix-Halpy, que son por movimientos cefálicos y extensión y giro de la cabeza. ¿Ok? Bien, entonces el vértigo paroxístico posicional benigno, segundos. La neuritis vestibular sí te dura días y el síndrome de Meniere de minutos a horas. Es importante que veas el tiempo cuando te hablen de vértigo. La clínica del vértigo paroxístico posicional generalmente te va a dar vértigo que no se asocia a hipoacusia, al igual que la neuritis vestibular no se asocia a hipoacusia. En el síndrome de Meniere sí se asocia a hipoacusia y ahí hablamos de la triada. ¿Cuál es la triada? Hipoacusia, vértigo y acúfenos, ¿ok? O también denominado tinnitus. ¿No es cierto? Tinnitus. Entonces no te olvides por favor de esa triada que le pertenece al síndrome de Meniere. Hipoacusia, tinnitus y vértigo. Y ojo que esta hipoacusia es una hipoacusia neurosensorial, fluctuante en frecuencias graves. Acuérdate esta palabra, fluctuante, neurosensorial, hipoacusia fluctuante. ¿Ok? Y va a haber una sensación opresiva porque es acúmulo de linfa, que se conoce como la plenitud óptica. El tratamiento del vértigo paroxístico posicional, lo que se hace es maniobra de recolocación de estos otolitos con la maniobra de Epley. En la neuritis vestibular se da antieméticos, corticoides y antivertiginosos. En el síndrome de Meniere, en la crisis se dará sedantes antieméticos, en la intercrisis corticoides, dieta hiposódica y los diuréticos para ayudar a eliminar, ¿cierto? Porque recuerda que es por exceso de linfa que se está produciendo este síndrome de Meniere. O también puede dar la beta-histina. Bien. Veamos, doctores, el priming de la rinitis. Tenemos varios tipos de rinitis: la rinitis alérgica, la aguda inespecífica, la vasomotora, la eosinofílica, medicamentosa, atrófica o también denominado ocena. En la rinitis alérgica vamos a ver que es mediado por el IgE, es decir, es desencadenado por alérgenos como por ejemplo insectos, como por ejemplo plantas, polen, hongo, etc., ¿no? Por lo tanto va a ser una hipersensibilidad de tipo 1. La clínica, el paciente va a cursar con estornudos, una congestión nasal, rinorrea de tipo acuosa. El paciente puede tener también prurito. El prurito puede ser un prurito ocular, un prurito nasal. ¿Ok?
son característicos de la rinitis alérgica. El diagnóstico, vamos a encontrar un IgE aumentado y las pruebas cutáneas y las pruebas de provocación van a ser positivas. El tratamiento, obviamente, si es que es ocasionado por algún tipo de alérgeno, lo que se debe hacer es evitar el alérgeno, evitar el polvo, evitar las plantas, evitar el polen, evitar el pelo de los animales, etc. Eso es lo primero que se debe hacer. La primera línea del tratamiento son con corticoides en spray. Además se puede dar antihistamínicos y descongestionantes. La aguda inespecífica es la rinitis más frecuente. Te cursa con coriza, catarro. La causa es viral, generalmente rinovirus. El cuadro es un cuadro gripal, estornudo, rinorrea acuosa. El diagnóstico, una mucosa roja, eritematosa. Y el tratamiento será sintomático. La rinitis vasomotora, que ha sido preguntada últimamente. Esta rinitis vasomotora, ¿a qué se debe? Que hay un desbalance, una discordancia en el sistema nervioso autónomo, es decir, hay un aumento del parasimpático, hay una disminución del simpático y esto me lleva a más flujo sanguíneo. Lo más frecuente es que sea de causa desconocida, idiopática. ¿Ok? ¿Y por qué va a ser desencadenado? Porque hay una discordancia del sistema autónomo. Porque, por ejemplo, esta rinitis vasomotora se desencadena por cambios de temperatura. Cambios de temperatura, de aire, olores, desencadenan la rinitis vasomotora, pero acuérdate sobre todo cambios de temperatura. Es similar a la alérgica, suele ser matutino y paroxístico, ¿ok? Además que se va a presentar una rinorrea posterior. El diagnóstico, pruebas de laboratorio van a ser negativas, el manejo es sintomático, generalmente no se suele dar antihistamínicos, ¿ok? Y si es que hay una hipertrofia de cornetes, lo que se hace es una cirugía, denominado turbinectomía. La eosinofílica es una rinitis crónica que puede ser ocasionada por pólipos y hiposmia. Por ejemplo, hablamos de una triada, ¿no es cierto? La llamada triada de Widal. La triada de Widal es la que está asociado a pólipos más asma, pólipos más asma más AINE o aspirina, ¿no es cierto? Aspirina. Al consumo de aspirina. Pólipo, asma, desencadenado por el consumo de aspirina, ¿ok? O AINES también. A esto se denomina la triada de Widal. El cuadro, un cuadro gripal, eosinofilia, porque es una rinitis eosinofílica, pero no hay aumento de la IgE. Y las pruebas cutáneas van a ser negativas. El manejo es sintomático, corticoide en spray, antihistamínicos. La medicamentosa. Generalmente esta medicamentosa se produce por mucho descongestionante, 5 días o más de descongestionantes que se utiliza, por ejemplo, de tipos simpáticos. Te puede ocasionar una rinitis medicamentosa, un cuadro gripal de igual manera, clínico, más el antecedente de los medicamentos descongestionantes. Lo que se debe hacer en el manejo, descontinuarlos, ¿ok? Y la otra que debe recordar es la atrófica, la ocena. Lo más frecuente dentro de la fisiopatología es idiopático. ¿Y a qué se debe? Es que hay una atrofia y una esclerosis de la mucosa. Es decir, son costras que se van a encontrar adheridas y que se van a infectar y te van a dar un mal olor, anosmia, cacosmia, más cavidad nasal espaciosa, ¿no es cierto? Cacosmia, que es el mal olor que te va a producir, ¿no es cierto? Y no cornetes. Dentro del diagnóstico vamos a encontrar el diagnóstico idiopático, pero se ve en la mucosa la denominada Klebsiella osaneae, que es la que se encuentra generalmente, la que se aísla. El tratamiento con cloruro de sodio, glicerina, antibióticos, no se suele dar acá descongestionantes, y la cirugía, una reducción del tamaño de la cavidad nasal, ¿ok? Generalmente, como le mencioné, son de cavidad nasal espaciosa. ¿Por qué? Porque no se presentan cornetes. No hay cornetes, por lo tanto el aire ingresa directamente y se va a producir esas costras. Los cornetes están diseñados de cierta manera para que conforme vaya entrando el aire se vaya calentando, ¿no es cierto? Pero ¿qué sucede cuando el paciente tiene ausencia de cornetes? El aire ingresa directamente y empieza a formarse costras, ¿no es cierto?, a nivel de la cavidad nasal. Y luego esas costras se pueden infectar
y te ocasionan el mal olor, la cacosmia, ¿no? Muy bien. Epistaxis, algoritmo del tratamiento. ¿Qué viene a ser la epistaxis, doctores? Es el sangrado nasal, que puede ser anterior o posterior. La epistaxis, paciente inestable, paciente estable. Es decir, vas a valorar a todo paciente que te llega de emergencia con sangrado nasal. Si el paciente está inestable, lo que vas a hacer es una resucitación hemodinámica. Pero si el paciente se encuentra estable, lo que vas a hacer es una compresión digital del tercio inferior de la nariz. ¿Por cuánto tiempo? 15 a 20 minutos. ¿Cuánto tiempo te da el examen de recientado? 5 minutos, dice, ¿no? Compresión digital por 5 minutos, ¿ok? Los textos te dicen de 15 a 20 minutos. Luego haces una rinoscopía anterior para observar el punto de sangrado. ¿Ves el punto de sangrado o no ves el punto de sangrado? Si es que ves el punto de sangrado, le harás una cauterización química o una cauterización eléctrica. ¿Hay control de sangrado? Obviamente, si hay control de sangrado, adecuado seguimiento, control de factores de riesgo, educación sobre el taponamiento y manejo del epistaxis. ¿Qué sucede si no hay control de sangrado en este paciente? Le haces taponamiento nasal anterior. Por eso el manejo más o menos es en orden. Primero, compresión digital de la nariz. Si es que tienes rinoscopio, pues lo utilizarás, ¿no? Si es que no calma con la compresión digital, le pasas a taponamiento nasal anterior de frente. Si es que a pesar del taponamiento nasal anterior no hay control de sangrado, haces un taponamiento bilateral anterior. ¿Correcto? Control de sangrado, seguimiento. Si es que no hay control del sangrado, ¿hacia dónde te vas? Hacia un taponamiento nasal posterior, doctores. Si es que no hay control del sangrado, a pesar de haber hecho un taponamiento nasal anterior, te vas a un taponamiento nasal posterior. Si es que no ves el punto de sangrado con la rinoscopía, también ibas a un taponamiento nasal posterior. ¿Cuándo más marcas taponamiento nasal posterior? Si es que, por ejemplo, la clínica es característica, es clásica, goteo posterior, el paciente traga la sangre, etc. Eso es un taponamiento nasal posterior. Entonces ahí vas a marcar. Si no, en orden, por favor. O, por ejemplo, taponamiento nasal anterior, si, por ejemplo, está que sangra demasiado y no ves el punto de sangrado, ¿correcto? Por el mismo sangrado que se está produciendo. Después de esto, doctores, ¿ha hecho control del sangrado o no ha hecho control del sangrado? Si es que no ha hecho control del sangrado, interconsulta a otorrinolaringología o le hacemos una embolización igual o interconsulta a otorrinolaringología, ¿correcto? Muy bien.